Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Vamos a platicar acerca de la nueva versión del complemento carta aporte. Estos son los puntos que vamos a ver. Son los puntos más importantes. No son todos los puntos porque van a haber muchos más dentro de la sesión, pero son los más importantes, ¿va? De ahí, déjenme decirles que este complemento carta aporte en la versión 3, pues por así decir, es motivo de que pues obviamente le falta más a este complemento carta aporte para cubrir todos los casos de usos que puedan existir, pero muchos de los cambios que vienen ya en esta versión fueron generados por los propios contribuyentes, por la solicitud de los propios contribuyentes, ¿sí? Para resolver ciertos casos y los vamos a estar tomando, ¿sale? Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, arrancamos. Esta frase, la verdad es que la digo una y otra vez porque en realidad es una comparativa con las versiones que hemos tenido del complemento carta aporte. O sea, de los creadores rápidos y furiosos llega 10, llega el carta aporte 3. Y no estaría yo dudando que cerremos el año con una versión más, porque ustedes van a ver ahorita algunos huecos que hay dentro de esta versión. Pero vamos a ver de entonces de qué se trata. Fíjense ustedes, este es el resumen o la cronología más importante del complemento carta aporte con respecto a las versiones que han salido. Y es que cabe recordar que el 1 de junio, cuando entró en vigor la primera versión, pues tenía varios errores y tanto así que nunca estuvo puesto en marcha. Nunca se liberaron más documentación que la técnica. Y déjenme decirles que cuando la autoridad libera complementos, en especial este que es muy grande, el complemento carta aporte, libera no solamente el estándar técnico para que las casas desarrolladoras puedan así modificar su software, no solamente eso, sino que también libera documentación para los usuarios finales, es decir, para todos aquellos que están en el día a día. Con eso me estoy refiriendo a las preguntas frecuentes y a los instructivos de llenados. Esos terminan de amarrar, por así decir, ciertas situaciones que se dan ya al momento de estar utilizando el complemento carta aporte. Bueno, pues toda esta información en su momento en la primera versión la autoridad no lo liberó, porque pues como ya mencioné tenía ciertos errores. 4 meses después fue que se liberó la versión 2, en donde ahí sí la autoridad pues ya liberó como más información, ahí sí dio los instructivos, las preguntas, y pues ya como pensaba que todo estaba listo, fue el 1 de enero del 2022 cuando dijo, ahorita sí va a ser de uso obligatorio, ¿sí? Empiécenlo a usar, no importa si te equivocas en el llenado, no te voy a aplicar ninguna multa, ninguna sanción, pero empieza a usarla. Al día de hoy esta facilidad se recorre al 31 de diciembre del 2023, es decir, ya estamos a mes y medio prácticamente para que esta facilidad pues se termine, ¿sí? Y esta facilidad va a aplicar sea cual sea la versión del complemento que estás utilizando. Aparentemente pudiéramos decir, bueno, Fabi, entonces se supone que ya estamos en la versión 3. Entonces, ¿por qué me dice sea cual sea? Bueno, la verdad es que va a existir un periodo de convivencia, pero ahorita lo vamos a ver. Primero que nada, comprender entonces que esa facilidad se amplía y que el 25 de septiembre fue cuando se publicó esta versión 3. Y en esta versión 3, por cierto, no publicó las preguntas frecuentes técnica, la información que dio la autoridad al respecto de esta nueva versión, ¿sale? Ahora, el 29 de septiembre, la autoridad también hizo la publicación de la facilidad. Usa la versión, usa el complemento carta aporte, no importa si estás usando la versión 2 o 3. Ahora, la versión 3 se va a empezar a utilizar el 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque como se liberó el 25 de septiembre, recuerden ustedes que todos los complementos que la autoridad pues nos ponga a disposición dentro de su página entran en vigor transcurridos 30 días a partir de su publicación. Es decir, que si se publicó esta
versión 3 el 25 de septiembre, debía estar vigente a partir del 25 de octubre. Pero cuando hace esta publicación, el 29 dijo, no se preocupen, va a entrar hasta el 25 de noviembre, que por cierto, pues ya es mañana, mañana entra en vigor esta versión. Y pues bueno, aquí tenemos como tal también ese periodo de convivencia que va a estar hasta el 31 de diciembre. ¿Sale? Mañana sale la versión 3, pero tú aún así puedes estar utilizando la 2 o la 3. Aquí la recomendación que yo les doy es que a pesar de todos esos inconvenientes que pudiéramos ver en la versión 3, pues utilicen la versión 3 si tú caes en alguno de los casos que vamos a ver más adelante. Como ya mencioné, esta versión 3 trae muchas, por así decir, en comillas, mejoras o pretende mejorar el uso práctico de los usuarios, ¿sale? Ahí vemos representación impresa. Vamos a ver a algunos recolección inversa, por ejemplo, que buscan beneficiar la práctica de la emisión del CFDI, ¿sale? Muy bien, ahora comprender también que la versión 2 cambia de 142 a la versión 3 con 180 atributos, es decir, 38 atributos, está creciendo y que no crece en todo lo que es el complemento carta-aporte, es decir, no por todos los nodos o los atributos que tengamos en el complemento carta-aporte, sino que estos cambios se enfocan en la parte de las mercancías, en la parte del elemento raíz del complemento carta-aporte y en un nuevo nodo que se llama documentación aduanera. ¿Va? Esto que ustedes ven en rojito son en donde se concentran los cambios principales de esta nueva versión del complemento carta-aporte. Vamos a ver el primero elemento. Este es el elemento raíz, el que tenemos acá. Si ven ustedes mi flechita, elemento raíz, vamos a ese elemento raíz. Y aquí podemos ver el identificador del complemento carta-aporte. Vemos también un régimen aduanero, que por ahí hay una salvedad técnica de esta ubicación del régimen aduanero. Y vemos algunos atributos sobre el desarrollo de ITSM. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a comenzar con este identificador del complemento carta-aporte. Y literal, bueno, este se llama ID CCP. Y literal este atributo en realidad cumple su función, que es identificar cuál es la parte del CFDI que pertenece al complemento carta-aporte. ¿Va? Literal, es como si al complemento carta-aporte ahora le diéramos un nombre y apellido y va a ser de acuerdo a este ID CCP. Ahora, este identificador está basado en el estándar RFC 4122, que este estándar no es nuevo, siempre se ha utilizado y ayuda a generar los UUIDs. ¿De acuerdo? A lo mejor les va a sonar porque tenemos un UID en el folio fiscal de un CFDI, que por cierto tiene 36 caracteres. ¿Va? Bueno, pues entonces este ID CCP también utiliza ese estándar, pero aquí la autoridad nos menciona que ese identificador de 36 caracteres, por lo menos sus 3 primeros dígitos van a ser reemplazados por triple C. Es decir, aquí hubiese yo esperado que a lo mejor dijera complemento carta-aporte, CCP, pero pues dice CCC y eso a la autoridad le ayuda a identificar que se trata de un UID, de un complemento carta-aporte. Ahora, no se preocupen, esto ustedes no lo van a tener que generar, lo va a generar su software, es decir, Compaq comercial, Compaq Premium, Star Pro, ellos van a generar este UID, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo estaríamos viendo? Yo sé que ustedes o la mayoría aquí están ya pues familiarizados, quieran o no, a lo que es un XML. Este es un XML. Aquí tengo un CFDI de ingreso o puedo tener un CFDI de traslado. Vamos a suponer o vamos a tomar el ejemplo del CFDI de ingresos. ¿Va?
¿Recuerdan ustedes que un CFDI de ingreso, déjenme disminuir esto, quitarlo de aquí? ¿Recuerdan ustedes que un CFDI en su cadena original, pues normalmente trae algunos campos haciendo alusión a lo que es la fecha, forma de pago, el emisor, receptor, los conceptos, los impuestos, y ahí adentro de ese CFDI vienen los complementos que puedan existir dentro de él, ¿va? Ahora, no vayan a ustedes a confundirse. La versión del CFDI es la 4, ¿va? La 4. La 4 es la del CFDI. Ahora, la del complemento es el que está en la versión 3. ¿De acuerdo? Aquí está, adentro de este CFDI. Bueno, pues recuerden ustedes que en la cadena original existía pues el folio fiscal, ¿verdad? Que está dentro del complemento de timbre fiscal. Ahí existía este folio fiscal, es el UID, ¿de acuerdo? Que por cierto, pues lo genera el PAC, es decir, su proveedor autorizado de certificación es quien estampa este UID y pues esa es la certificación. Ahora, dentro del complemento carta aporte vamos a tener otro UID, pero esta vez dentro de un nodo, un atributo, perdón, que se llama IDCCP. Aquí lo ven ustedes. IDCCP es el que les mencioné hace un rato, con los 3 primeros dígitos, pues con CCC. Y entonces, de esta manera, quedan prácticamente relacionados. Es imposible que tú puedas tener un IDCCP con otro UID. Esto a la autoridad, pues, de alguna manera le genera, pues, esa seguridad de que no van a ver, pues, otro complemento cartaporte. Y es que dicen, yo sé que aquí, pues, ustedes no son así, que nadie de los presentes, pues, así hace caso, ¿verdad? Pero por ahí me comentaron que la autoridad llegó a detectar ciertos cartaportes que por así decir no existían, es decir, pues solo se implantaban dentro del CFDI de ingresos y pues buscaban acreditar ese traslado de mercancías con algo que no existía. Entonces, el generar un IDCCP pues le va a garantizar a la autoridad de que existe y nada más, ¿sale? O sea, aquí queda amarrado. Entonces, esto lo van a ver ustedes también. Acá vemos un CFDI de traslado, vemos también la propia versión, vemos el complemento carta aporte y vemos el timbre fiscal. ¿Sale? Se comporta de la misma manera, señores. Entonces, ¿esto qué nos permite? Como ya les mencioné al inicio de la plática, este cambio, aparte de las necesidades que tiene la autoridad por seguir teniendo esa visibilidad de lo que está sucediendo en el traslado de las mercancías, además de eso, también fueron impulsados por cambios que el propio contribuyente iba teniendo en la práctica. Entonces, el que haya la autoridad agregado este IDCCP nos va a permitir poder separar la información de lo que hay en la cadena original y también lo que hay en el complemento carta aporte. De hecho, recientemente, si mal no recuerdo, fue en octubre cuando cuando publicó la autoridad esta versión anticipada, la regla 2717, en el que nos habla de las representaciones impresas. Y ahí es donde modifica como tal el funcionamiento que va a tener o el funcionamiento o la nueva forma de aplicarse la representación impresa. Aquí nos dice, la estructura de este tipo de comprobante permite visualizar por separado la representación impresa del CFDI y del complemento cartaporte. Ahora, ¿cuál es la estructura de este tipo de comprobante? La que ustedes están viendo en este momento. Esta es la estructura que nos va a permitir separar una información y otra, ¿sale? Y aquí les muestro, por si tenían esa duda de quién y cuándo, y yo no pregunté, aquí está quienes preguntaron. Esas son las preguntas frecuentes que al día de hoy existen dentro de la plataforma del SAT. Y muchos decían, oye, es que sabes que yo tengo la necesidad de separar la información del costo de mis servicios versus lo que hay
en la parte del complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no quiero que mi transportista sepa pues cuánto estoy cobrando por razones de negocio, ¿verdad? Entonces, por la seguridad de esto, la autoridad pues dijo, bueno, entonces sí te voy a apoyar y vamos a aplicar esto de la siguiente manera, ¿no? Y fue cuando dijo, cada complemento cartaporte va a tener el día de hoy un ID CCP, que cuando yo mando a llamar ese ID CCP, entonces mando a llamar todo lo que viene dentro dentro del complemento cartaporte. Es decir, identifico con claridad qué estoy trasladando y cuánto estoy trasladando, ¿sale? Con lujo de detalle. Entonces, esto es lo que nosotros aquí lo buscamos representar, señores. No es que esto sea la representación oficial, por así decir, por parte de la autoridad, porque como ya mencioné, pues a ellos les falta todavía liberar esta información, les falta todavía publicarla. Pero esto es lo que nosotros comprendemos. Fíjense ustedes, entonces, tenemos aquí un CFDI de ingresos al que, por cierto, vamos a separar dónde está su servicio, pues todos los datos internos de la empresa, cómo se pagó, etc. Ahí tiene su propio folio fiscal, aquí está. Y ahora vamos a ver lo que es la representación ya de el complemento cartaporte. Aquí ya vemos que, por cierto, tiene su propio UID, que es a través del ID CCP con los 3 dígitos de la C. Ahí vemos ese UID y vemos toda la información que corresponde a las mercancías, ¿va? Vemos peso, vemos cantidades, vemos descripciones. Entonces, esto prácticamente, a pesar de que no tenemos algo oficial, es lo que se estaría esperando próximamente. Muy bien, ahora, es tan así que dentro de la representación impresa va a existir un código QR o existe un código QR que es el que escanean los agentes. Ahorita este va a contener un identificador del complemento cartaporte, que es el que acabamos de ver, porque si yo mando a llamar, como ya mencioné, este identificador, lo sé todo lo que tú estás llevando dentro de ese traslado. Entonces, lo único que la autoridad aquí pues va a considerar es esa parte y además de eso estaría viendo pues la versión del complemento cartaporte, la fecha de hora de salida y de llegada. Obvio tiene que concordar en el momento en el que la gente te está pues revisando este CFDI y pues también la fecha y hora certificación del CFDI. Entonces, pues bueno, aquí está este código QR y listo. Ahora, para aquellos que tenían la duda de en dónde, quiénes y cómo se va a presentar esta representación, pues esta representación aquí la autoridad nos los hace o nos los aclara a través de las preguntas frecuentes. La pregunta 30 y 34 nos habla justamente de esa representación. Y por aquí nos dice, ¿no? O sea, lo puedes entregar en un formato digital o en algún otro formato legible que permita validar la información contenida en esa representación impresa, ¿sale? Entonces, por ahí también muchos me habían hecho pregunta, pues acerca de dónde lo podíamos llevar, porque no falta quien lleva su propia computadora, ¿no? También tabletas, celulares, bueno, tú lo puedes llevar ahí siempre y cuando lo lleven. Recuerden ustedes también que emitir un CFDI con complemento cartaporte es uno de los CFDIs que tiene con mucha estrictez, por así decir, por parte de la autoridad, de ser emitido antes de hacer el traslado de las mercancías. Por ahí, si mal no recuerdo, el artículo 66 de Vías de Comunicaciones y Transportes, pues nos habla justamente del momento en cuando se emite este complemento. Recuerden ustedes también que este artículo pues ya viene desde hace muchísimos años, que el CFDI de traslado siempre se emitió. Entonces, pues bueno, considérenlo nada más, no es después, no es durante, es antes de hacer el traslado de las mercancías.
Ahora bien, también vamos a tener agentes que son autorizados para revisar este complemento carta aporte. Yo creo que ya muchos también lo han de tener en cuenta. Está dentro de las preguntas generales 35 y 36. Ojo, al día de hoy, 24 de noviembre, porque estaríamos esperando, como ya he mencionado, durante la plática, que estaríamos esperando que actualicen, ¿verdad? Actualicen esas preguntas generales, pero aquí ven ustedes estas autoridades responsables para la revisión. Ahora vamos a tener también un atributo que se llama IDCCP relacionado. Este IDCCP relacionado es un atributo creado única y exclusivamente para los ferry. Bien, ahora, ¿de dónde surge? Déjenme contarles, por ahí también me contaron no ustedes, ¿verdad? Nadie de los que está aquí, también me contaron eso, de que pues había muchos casos en los que los ferries emitían los CFDIs y cuando iban a trasladar, por ejemplo, trailers, camionetas, vehículos grandes, bueno, que llevaban mercancía, los ferries no especificaban qué mercancía llevaba cada uno de estos autotransportes. Omitían esta información. Entonces la autoridad pues dijo, bueno, a ver, aquí me está faltando información y necesito yo saber qué están trasladando dentro de esos autotransportes. Y para eso les voy a colocar un IDCCP relacionado exclusivamente para esos casos, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos un CFDI de ingresos en el ferry, tenemos un UID que es el folio fiscal, tenemos un segundo UID que es el IDCCP del complemento carta aporte de ese ferry, y a partir de ahí vamos a tener el nodo de IDCCP relacionado en el que vas a poder colocar todos esos IDCCPs que corresponden al autotransporte que estás llevando contigo, es decir, en el ferry, ¿va? Es decir, ya con esto la autoridad soluciona esa visibilidad o esa transparencia de la información, ¿de acuerdo? Y pues de ahí vas a colocar nada más los datos que siempre has colocado, placa, vehículo, fecha de certificación, entre otros. Todos los cambios que sufrió la versión del complemento cartaporte en la versión 3, todo el tema de las aduanas es el que tiene un mayor cambio. Fíjense ustedes, aquí lo puse con transporte internacional. Este es un atributo que ya existía, que siempre ha existido y que no cambió en su descripción, incluso no cambia en sus valores, pero sí cambia en el efecto que genera dentro del complemento cartaporte. Porque fíjense ustedes, en una versión 2, el valor del transporte internacional en sí generaba el nodo de pedimentos, ¿de acuerdo? Es lo único que generaba. De tal manera que aquí la autoridad perdía la visibilidad de lo que estaba sucediendo con esas mercancías, con el traslado de esa mercancía que estaba entrando, en dado caso de que no existiera algún pedimento. Es decir, por ejemplo, si tú traías mercancía al territorio nacional y decías, ¿sabes qué es que va a entrar por un depósito fiscal? Y una vez que ya está en el depósito, decides que vas a transformar tu mercancía. A lo mejor entraron textiles y tú decides que a lo mejor necesitas playeras, camisas, o incluso puede ser que lo llevaste a una exposición, a alguna feria y vendiste tu mercancía. Entonces ya cambió el estado de la mercancía y la autoridad antes no podía conocer lo que estaba sucediendo con exactitud con esa mercancía. ¿Por qué? Porque si no tenía pedimento, entonces te decía, pues ni modo, pues pasa, trae la mercancía y pues ni modo, no voy a poder ver lo que va a suceder. Y eso se soluciona ahorita en la versión 3. En la versión 3 la autoridad ya va a poder tener el control de todo lo que está pasando con tu mercancía. ¿Por qué? Porque a través de que tú le coloques el valor de transporte internacional, le digas tú que sí, es alusivo a esto, se va a generar todo un nodo de documentación aduanera y también un atributo llamado régimen aduanero.
¿de acuerdo? De tal manera que si tu mercancía en el ejemplo que estaba yo dando hace un momento se transformó, la vendiste, bueno, pues entonces tocaría actualizar todas esas cuotas compensatorias que genera ese acto, ¿va? Y todo lo que son los impuestos al comercio exterior y también todas esas infracciones relacionadas con la emisión del CFDI, ya sea por código fiscal y también por la ley aduanera. ¿De acuerdo? Entonces, esto prácticamente es lo que está buscando la autoridad con este atributo de régimen aduanero y más que nada en esta versión, ¿no? Tener el control de lo que va a suceder con esta mercancía que viene del extranjero. Ahora, para poder controlar esto también la autoridad pues coloca un catálogo del régimen aduanero, literal, tomó el artículo 90 de la ley aduanera y lo puso en un catálogo, de tal manera que aquí tú vas a tener que registrar qué está sucediendo o qué va a pasar con la mercancía, ¿sale? Ya sea que sea temporal, en tránsito, recinto, definitivo de importación y todo lo que conlleve al proceso de tu mercancía. Aquí vemos también que cada uno de estos regímenes que puedan existir tienen también por así decir, implica si es una entrada o una salida, o bien si es entrada, o bien si se puede utilizar en entrada y salida a la vez. Entonces, aquí técnicamente, la autoridad, pues, al momento de estar definiendo por así decir, la parte técnica, y de hecho se los voy a mostrar para que ustedes vayan conmigo, porque si no, sí les voy a enredar. Entonces, mejor lo vemos. Les voy a mostrar ahorita todos los atributos del complemento cartaporte con lo del régimen aduanero. Señores, si ya están viendo, deben de ver un diagrama con muchas letritas y nodos y bueno, esto es el estándar o este es el complemento cartaporte. Ahora, fíjense ustedes, les hablaba yo de un elemento raíz, este es el elemento de raíz, de aquí parte todo, aquí hay un régimen aduanero. Tú especificas, lógicamente, qué régimen según el artículo 90 de la ley aduanera, y una vez que tú especificas esto, tendrías que llenar todo lo que corresponde a documentación aduanera. Sin embargo, aquí hay un conflicto técnico, contador. Si gusta, platicarnos acerca de esto. Fabi, me ponen en apuros, déjenme decirles, contadores, pero, pero bueno, es que este tema me gustó mucho desde que lo vimos, porque chéquense lo primero, ponte en el raíz, Fabi, por favor. Ok, los que ya se dedican a esta parte, sí, ábrela un poquito para poderlo ver. Chéquense cómo está, sí, aquí dice ID, CCP y dice régimen aduanero. Dice catálogo del régimen aduanero, ¿de acuerdo? Si puedes abrir ahorita mientras el catálogo del régimen aduanero lo que estoy explicando. Me explico, pero bueno, dice régimen aduanero, catálogo régimen aduanero. Bueno, si ustedes se fijan, los que ustedes ya conocen o hacen trámites en la aduana, saben perfectamente que yo puedo tener mercancía que estoy metiendo de importación, por ejemplo, y que esa mercancía de importación puedo decir que es para importación definitiva, pero también parte de esa mercancía que estoy metiendo es importación temporal, inclusive a lo mejor lo puedo tener para importación, para transitorio, ¿me explico? Como traslado transitorio, porque va hasta Guatemala. O sea, en un solo grupo de mercancías yo puedo meter todo eso como una importación. Entonces, mi pregunta, no sé si alcanzan a verla aquí y la complejidad que esto tiene es, oye, pero espérate, si yo hago eso, entonces quiere decir que tengo que hacer 3 cartaportes porque yo estoy haciendo importación de diferentes tipos de régimen aduanero, ¿me explico? Si quieres mostrarlos ahí, Fabi, si los tienes por ahí en el catálogo, si no, así decidimos, ¿eh? Yo tengo en el catálogo tengo 3 tipos de régimen aduanero que voy a utilizar con una mercancía que estoy importada. El gran problema aquí es, fíjate, yo puedo estar importando, como por ejemplo, temporales de importación para retornar al extranjero en un estado, temporales de importación para elaboración, transformación, reparación, temporales de exportación o definitivo de importación que está hasta medio arriba. O sea, chéquense esos tres.
Yo puedo estar metiendo mercancía bajo esos tres diferentes regímenes aduaneros, ¿de acuerdo? Ahora sí nos regresamos, ¿sí? Pero si yo meto mercancía en eso, mi gran pregunta para todos ustedes que se dedican a esta de la importación es, oye, ¿y cómo le hago? Porque fíjate que aquí tengo un problema con esto. ¿Sí me explico? O sea, yo ese régimen aduanero tendría que hacer tres cartaportes. Tenemos, digamos, yo pienso que esto no está con la estructura adecuada. Quizá existe alguna versión o cambio al respecto, no lo sé, la verdad, no desconozco, pero sí hemos platicado de eso, ¿me explico? Las cartaportes llevan retención de IVA, el cartaporte no lleva retención de IVA. Lo que lleva es el CFDI de traslado, digo, el CFDI de ingresos con complemento cartaporte, ¿sale? Tal cual. Bueno, entonces aquí es que muy importante eso. Alguien está preguntando cuál es eso. Bueno, te pregunto. Entonces, ¿ese régimen aduanero dónde debería estar? A ver, ponlo acá, Javi, por favor. Ese régimen aduanero, nosotros creemos que debería estar aquí en la documentación aduanera, aquí, en ese cuadrito que está señalando Fabio. Allí es donde debería de estar. Sin embargo, está allá. Así es de que, señores, hay que estar muy al pendiente si hay algún cambio o algo, porque sí creemos que sí es una cuestión de mucho problema, porque tenemos que tener un cartaporte por cada régimen aduanero que tenemos, lo cual complicaría mucho la operación. Ahí nada más eso que es lo que les quería que le platicara este Fabi. ¿Sale? Así Adelante. ¿Eh? es correcto, contador, gracias. A ver, ¿dónde está? Muy bien, entonces, pues para pronto estaríamos esperando a ver si la autoridad actualiza este estándar, pero pues si no lo actualiza, pues ni modo, vamos a tener que hacer uno a uno. Bueno, entonces vamos a seguir con el nodo. Esto fue el régimen aduanero, señores. Aquí es lo que les decía el contador Benito. Por estrategia, este régimen, al estar en el elemento raíz, hace que toda la información que se vaya a utilizar sea con base a un solo régimen aduanero. La estrategia sería que el régimen aduanero estuviera dentro de documentación aduanera y de esta manera yo pudiera utilizar tantos regímenes aduaneros, esté utilizando o vaya a utilizar en una transacción de las mercancías. Ahora, vamos a retomar la documentación aduanera. Documentación aduanera es todo un nodo. Fíjense cómo estaba antes. Antes nada más estaba como pedimentos y ahí colocabas el número de pedimento que correspondía. Pero al día de hoy no. Al día de hoy existe documentación aduanera y trae estos cuatro tipos, cuatro atributos en el que, por cierto, puedes ver, por ejemplo, tipo de documento. Sea lo que sea que estás utilizando, tiene un tipo de documento. Desde algo que sí ya tiene un pedimento hasta algo que no es como tal un pedimento. Puede ser una autorización, un aviso, un permiso, una solicitud. Cualquier otro tipo de documento, te dice la autoridad que todos los documentos se registran aquí en este catálogo que se llama documento aduanero. Hay 20 claves que puedes utilizar. Aquí nosotros hicimos un resumen, pero en grandes rasgos esto es lo que implica, ¿de acuerdo? Entonces, como bien les decía, la autoridad está buscando esa rastreabilidad en las operaciones. Ahora, vemos el número de pedimento. El número de pedimento en realidad no cambia en su estructura. Así como lo estábamos generando, como lo estábamos utilizando, va a seguir, pero ahora debes de acompañarlo por el tipo de documento que acabo de mencionar, que es a través del catálogo, y también debes de colocar el RFC importador, que por cierto, este RFC importador va a ser validado dentro de la lista de RFC inscritos no cancelados, que es la LRFC, o ya sea que estés utilizando algún RFC genérico. Cualquiera de los dos casos, si existe que es nacional, bueno, entonces lo validamos en esta si no está cancelado y si no, pues uno genérico. Ahora, vamos a ver identificador o folio del documento aduanero. Este identificador es un atributo para poder literal identificar cualquier documento que avale el traslado de la mercancía de forma internacional que no sea pedimento. Es decir, para aquellos avisos, para aquellos permisos, autorizaciones, deben de tener un folio y ese folio lo debes de colocar aquí, ¿sale? Y vean ustedes uno de los casos que se soluciona
con este identificador del documento. Esta es una pregunta frecuente que existe al día de hoy y que muy probablemente cuando la autoridad libere todas estas preguntas frecuentes de esta versión, muy seguramente ya no la van a ver. Nos dice aquí, le preguntan a la autoridad, voy a presentar el aviso para un pedimento consolidado, pero dada la naturaleza no cuento ni con la fracción arancelaria correspondiente ni con el pedimento. Entonces, ¿cómo debo de emitir esta factura si son obligatorios estos datos? La autoridad le responde diciendo que no es necesario que coloque el valor de sí en transporte internacional, es decir, coloca el valor de no, de tal manera de que el propio complemento no te pida el número de pedimento ni la fracción arancelaria. Entonces, aquí podemos ver, es un gran ejemplo en el que la autoridad perdía el control de lo que podía llegar a suceder con esa mercancía. Al día de hoy, en esta nueva versión, pues ya no va a suceder. Con esta nueva versión, la autoridad dice aquí, si incluso es un aviso, hay un atributo que se llama identificador aduanero en el que vas a colocar el folio de ese aviso que vas a estar utilizando. Bien, registro ITSMO. Registro ITSMO es un atributo que en realidad nos habla sobre el desarrollo de todas estas localidades, desarrollo ITSMO literal. Y con esto, pues los gobiernos, en realidad no voy a hablar de gobiernos, pero sí de los proyectos que puedan ayudar como tal a impulsar el desarrollo pues de México, ¿no? En este caso se ubican en Tehuantepec. Y pues en realidad las localidades que están, por así decir, buscando ser como este corredor multimodal interoceánico están plasmados dentro de los catálogos. Ustedes van a ver estas localidades en estos catálogos: Coatzacoalcos, Texintepec, San Juan Evangelista, Salina Cruz, San Blas Atempa. Todos estos están dentro de este decreto que hubo a mediados del año, en el que se busca justamente apoyar ya sea con créditos fiscales para aquellos que hagan uso de estas zonas. Aquí estratégicamente pues está buscando competir con el Canal de Panamá y pues prácticamente eso sería dentro del complemento cartaporte lo que tú tendrías que estar llenando en dado caso de pasar con estas localidades. Ahora, si pasas por estas localidades, debes de decir cuál es tu polo origen y cuál es tu polo destino, siempre y cuando esté dentro de estas zonas, ¿sí? Es decir, cuál es el mínimo y el máximo de las zonas que tú puedes estar tocando. Ahora, no se vale que pues pase desde estas zonas porque a lo mejor partes de aquí y terminas en otro lado que no son ninguna de estas localidades. No, tú tienes por eso que decir cuál es el polo origen y cuál es el destino de esta zona, para que pues obviamente se apliquen en dado caso esas facilidades que pudieran llegar a existir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces logística inversa. Y de logística inversa, este es un atributo que literal busca cumplir el nombre de sí mismo. ¿Por qué? Porque nos habla, literal se llama logística inversa recolección devolución. Entonces, para quienes estén preguntando para qué nos sirve esto, pues literal nos sirve para lo que dice su propio nombre, ¿no? Entonces, desafortunadamente aquí la autoridad, pues nada más, hasta el día de hoy, nada más nos ha dado lo que ustedes están viendo en esas dos líneas primeras, atributo condicional para expresar si se hace uso de alguno de los servicios de logística inversa, recolección o devolución para el traslado de los bienes y mercancías. Es lo único que tenemos al día de hoy, pero déjenme platicarles acerca de este atributo y del por qué surgió. Como mencioné ya durante la plática, muchos de los cambios que hay en esta nueva versión pues fueron impulsados de esos casos de los contribuyentes que iban teniendo día a día. Y un caso muy controversial que se dio desde el inicio
fueron esas rutas llamadas localmente o coloquialmente llamadas lecheras, ¿sí? Un ejemplo bien clarito de esto es, por ejemplo, la Bimbo, ¿no? La Bimbo dice, oye, yo salgo de mis almacenes, de la matriz, salgo con mis productos y voy a ir seguramente a varios puntos, a puntos de ventas que a lo mejor yo pueda dejar mercancía o no puedo dejar mercancía o puedo recoger mercancía, pues ya sea porque me la están devolviendo. Entonces la autoridad pues prácticamente lo que busca es ayudar este tipo de escenarios, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahí en este caso la Bimbo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago para yo justificar en un solo CFDI cuánta mercancía estoy llevando? Y sobre todo, si varía la mercancía, imagínense ustedes llegar a la Bimbo y llegar a un expendio, llegar a un punto de venta, a la tiendita y decir, oye, ya cambió el valor de mi mercancía porque voy a dejar o porque voy a subir, entonces ya está variando. Entonces, ¿emito un nuevo CFDI o qué va a pasar? Entonces, prácticamente la autoridad dijo, espérate, no te preocupes, voy a generar un atributo que se llama logística inversa en el que tú no es necesario que emitas un nuevo CFDI, vas a poder avalar el traslado de tus mercancías con ese CFDI origen, ¿sí? Siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Esto a pesar de que, como ya lo he mencionado, no está liberado en preguntas ni en instructivos, lo estoy retomando de un instructivo que hay de autotransportes, el apéndice 13, que nos habla de las devoluciones de mercancías. Y ahí le hacen la pregunta a la autoridad, oye, me están devolviendo, ¿qué pasa con esa mercancía? ¿Debo de emitir nuevamente un CFDI, aparte del que ya emití cuando llevaba la mercancía a origen? Y entonces ahí la autoridad le dice, oye, no te preocupes, puedes avalar esa mercancía que va de regreso, la puedes avalar con ese CFDI de origen siempre y cuando se trate de la misma mercancía y que sea una cantidad menor a la señalada en dicho comprobante. ¿De acuerdo? Si se cumple esto, entonces puedes utilizar ese mismo CFDI. Si no se cumple, entonces tienes que generar uno nuevo. Ahora, nos queda la duda. ¿A qué le llama la autoridad la misma mercancía? Y fíjense ustedes, voy a retomar estos códigos del producto que tenemos. Si ustedes recuerdan, están conformados por 8 dígitos. Si no lo sabían, ahorita lo saben. Y déjenme decirles cómo se conforman estos 8 dígitos, ¿vale? Esto no es nuevo. Y ahorita les menciono por qué estoy haciendo este hincapié a que recordemos esta parte. Estos códigos, productos, servicios se dividen en 4 grupos. El primero es división, el segundo es grupo, el tercero es clase y el cuarto es producto. ¿Sí? Ahora, la autoridad nos dice, siempre y cuando se trate del mismo producto. Entonces, fíjense ustedes, el nivel 1 nos habla, tenemos un ejemplo, el nivel, imagínense ustedes, si estamos hablando del primer nivel, decimos que son alimentos. El segundo nivel es fruta fresca. El tercer nivel es manzanas. O sea, ya comienza a ser más detallado. Y en el nivel 4 ya nos dice qué clase de manzana es. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Bimbo, que era el ejemplo que teníamos hace un momento, a lo mejor sí sea alimentos, muy probablemente en el nivel, a lo mejor ahí sí cambie, va a ser como, no sé, algún otro tipo de pan, por ejemplo, y la clase pan dulce o pan salado, y en el nivel 4 a lo mejor ya es una rebanada o es un gansito, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde la autoridad nos permite o valida que sea el mismo producto? Y ahí, pues, nada más para hacer hincapié, nos ha dicho ya la autoridad, que todavía no lo ha liberado, por cierto, pero sí ya sabemos de buenas fuentes, que tiene que ser el mismo producto. Entonces vamos a esperar a lo que la autoridad pues nos vaya a liberar en esos instructivos y en esas preguntas frecuentes, muy probablemente venga ahí a que le llama el mismo producto, pero si el mismo producto es hasta los 8 dígitos, estamos en problemas porque, por ejemplo, si yo voy a trasladar manzanas, imagínense ustedes que ahorita ya no es el Bimbo, sino que llevo ya manzanas, por ejemplo, de Guadalajara, México, y digo, oye, es que sabes qué, ya que voy a hacer el traslado, pues a lo mejor en México
25 voy a recoger peras o voy a recoger uvas o cualquier otra fruta. Entonces, imagínense, estamos en problemas porque a mí me hubiese servido, pues al final de cuentas estoy viendo que es una fruta, me hubiese servido ese mismo CFDI. Pero vamos a esperar a ver qué nos dice la autoridad al respecto de eso. Hubiese sido muy bueno que nos permitiera o que fuera flexible en ese sentido, ¿no? Ahora, un ejemplo de esto en las cantidades o en el valor de lo que estás trasladando también es, oye, yo salgo con 25 cajas de manzana de Guadalajara y a lo mejor en Querétaro dejo 25 cajas, ¿sale? Me tocaba 25, me tocaba dejar esas 25 y ahí recojo 5 cajas de manzana, porque a lo mejor no se vendieron, porque ya están echadas a perder, yo qué sé. Bueno, ahí están esas 5 cajas de manzana y termino mi ruta en México. En México es donde ya hago esa recolección de 25 cajas por las que venía en realidad. Entonces, resulta que ya tengo 25 más las 5 que recogí en Querétaro y regreso con 30 cajas. Esto es un ejemplo de cuando se supera el valor de las mercancías. Es decir, si hubiese sido a 25, sí era el mismo CFDI, pero como ya pasó el número de mercancías con el que salí del punto origen, entonces ya no es válida ese CFDI. Entonces, prácticamente, esta logística inversa se trata de probabilidades de cuándo vayas a regresar con mercancía, de cuándo vas a recoger. Entonces, prácticamente aquí, pues sí, existen muchas dudas, pero estaríamos esperando que la autoridad nos resuelva como tal estos casos ya en particular. Bueno, entonces voy a pasar a lo de Cofepris de una vez para que ya vayamos cerrando. Bueno, sector de Cofepris, señores, son atributos, son 20 atributos de los 38 que tenemos, 20 atributos son de Cofepris. Ahora, estos atributos buscan pues regular lo que son los medicamentos, precursores químicos, psicotrópicos, estupefacientes, plaguicidas, sustancias tóxicas. Esto es lo que se buscaba regular. ¿Quién buscaba regularlo? El sector, o más bien la Cofepris, que fue quienes en realidad propusieron esto a la autoridad, ¿va? Ahora, en dado caso de que esto llegue a estar vigente, va a afectar a ciertos sectores, por ejemplo, que usen este tipo de productos, ya sea farmacias, abarroteras, plantíos, laboratorios veterinarios, entre otros. Ahora, para fortuna de nosotros, estos 20 atributos que les estoy mostrando aquí en pantallas, que por cierto traen 3 catálogos, adicionales, pues no están ahorita vigentes. Es decir, si ustedes abren y les voy a mostrar el catálogo del complemento carta aporte, al día de hoy estos como tal no están, no han entrado en vigor todavía. Aquí están, déjenme se los muestro. Sector de Cofepris, aquí están. Vean ustedes, tienen en fecha de inicio de vigencia por definir, ¿de acuerdo? Todavía no están, puestos en marchas. Incluso si tú los quieres empezar a utilizar, pues no vas a poder. Antes nosotros recomendábamos no los usen, pero en realidad, pues tampoco los van a poder utilizar si ustedes desean, al día de hoy. No lo van a poder utilizar, así no los marca la autoridad. Ellos nos van a dar la pauta, cuándo sí, cuándo no. ¿Por qué? Porque también nos entra la duda de saber si solamente va a aplicar a grandes contribuyentes o a todos en general, o sea, incluyendo la tiendita. Entonces, es algo que todavía la autoridad nos va a aclarar y estaríamos esperando que próximamente nos diga. Vamos entonces a ir cerrando ya esta sesión. Y cualquier duda, pues bueno, no duden en escribirnos. Hasta luego. Bonito fin.